Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Rey y hoy les voy a hablar sobre aminoglucósidos. Bien, para encarar esta clase de antibióticos, sí vamos a hablar de los temas que se van a llevar a cabo, los distintos títulos grandes que serían las generalidades, cuáles son, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, su farmacocinética, sus efectos adversos, sus usos terapéuticos y por último, una diapositiva que engloba conceptos importantísimos que la diapositiva resumen. Y a lo último les dejo la bibliografía para que sepan de dónde saqué la información para esta clase. Bien, primero que nada las generalidades. Generalidades de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son antibióticos cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis proteica. ¿Y cómo lo hacen? Uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Al igual de cómo lo hacen las tetraciclinas. Y a diferencia de cómo lo hacen los macrólidos, la clindamicina y el linesolid, que lo hacen uniéndose a la 50S. Son antibióticos que son concentración dependientes. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir que necesitan un pico plasmático por arriba de la concentración inhibitoria mínima para poder ejercer correctamente su acción y no necesita ser mantenido a lo largo del tiempo con distintas dosis. ¿Sí? De acá sale un concepto muy importante que es el efecto posantibiótico, que ya vamos a ver un poco de qué se trata esto. El hecho de que sea concentración dependiente nos hace deducir que son bactericidas rápidos, es decir, que necesitan ese único pico para poder ejercer su acción y son bactericidas que matan a la bacteria de manera rápida. ¿Sí? Son policationes, esto es un concepto también importante. Esto quiere decir que son muy ionizados, son muy polares. Esto hace que atraviesen las membranas de manera errática e incorrecta, por ende no se van a absorber bien en el tubo digestivo, ni por vía oral, ni por vía rectal, ni por vía sublingual. Tampoco se distribuyen ampliamente por el hecho de que atraviesan pobremente las membranas. De hecho, concentran poco el líquido cefalorraquídeo y se excretan por vía renal por ser hidrosolubles, ¿sí? Por ser ionizados. Todos estos tres conceptos parten de esto. ¿Mm? Son muy tóxicos, son fármacos que son muy tóxicos, por eso es que su utilidad y su uso son limitados para infecciones realmente graves donde sea necesario su uso. Su espectro es muy limitado, de gram negativos aerobios, ya vamos a ver por qué. Este también es un concepto importante. Y por último, ¿sí? Que es categoría D del embarazo. Por ende, no hay que dárselos a las embarazadas, salvo que sea la única opción necesaria. ¿Sí? Salvo que es un mal necesario, solamente en esos casos es necesario dárselos a las embarazadas, pero si no, está contraindicado. Bien, un poco del concepto de efecto posantibiótico. Primero que nada vamos a describir un poco este gráfico, donde vemos que es un gráfico de concentración plasmática en función del tiempo. ¿Sí? Acá vemos la concentración inhibitoria mínima. ¿Sí? Y acá vemos la curva del antibiótico, donde hace un pico y luego cae. Y cae por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Este pico hace que el antibiótico sea concentración dependiente, es decir, que necesitan solamente una concentración por arriba de la concentración inhibitoria mínima, concentración plasmática estamos hablando, para poder ejercer correctamente su acción. ¿Sí? Y luego, cuando cae por debajo de la concentración inhibitoria mínima, sigue teniendo actividad bactericida residual. Este concepto es fundamental, el hecho de que tenga actividad bactericida residual, cuando cae por debajo de la concentración inhibitoria mínima, y es el efecto posantibiótico. Este es el concepto de efecto posantibiótico.
actividad residual del antibiótico bactericida cuando cae por debajo de la concentración inhibitoria mínima. ¿Y por qué pasa esto? Porque por más de que la concentración plasmática caiga, el antibiótico se concentra dentro de las bacterias. Bien. El efecto posantibiótico sumado a la que es concentración dependiente nos habla de que se puede administrar en una dosis diaria. ¿Sí? Porque con que lo administremos una vez acá, luego cae, tiene actividad residual, sigue matando bacterias, con lo cual no es necesario administrarlo otra vez. ¿Qué pasa si al antibiótico se lo administra varias veces a lo largo del día, en lugar de una vez? Cuando se lo administra varias veces a lo largo del día, hace que su digamos, alcance a lo largo del día varias veces lo que es la concentración tóxica mínima. Por ende, es mucho más tóxico administrarlo varias veces en el día que una vez y que alcance ese pico, ¿sí? Donde alcanza la concentración tóxica mínima, pero una vez en el día. ¿Sí? Por ende, este concepto es fundamental, por eso se lo administra en monodosis diaria para disminuir los efectos adversos que podrían ser ocasionados en mayor medida cuando se los administra varias veces en el día. Concepto importante. ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Tenemos los que tienen como sufijo misina y tenemos los que tienen como sufijo sina. ¿Sí? Son 7. 6 tienen sufijo misina, 1 tiene sufijo sina. ¿Cuáles son? La streptomicina, los que tienen sufijo sina, ¿no? Streptomicina, la neomicina, la netilmicina, la tobramicina, la canamicina y la gentamicina. Y los que tienen como sufijo sina es la amicacina. Es el único. Bien. Esto para que puedan aprendérselo de manera más fácil. Y además, aportando también a que se lo aprendan de manera más fácil, una regla mnemotécnica. ¿Sí? Estos son obviamente los aminoglucósidos más usados. Van a leer quizás en el libro que hay más. Pero esta regla mnemotécnica es fundamental para poder aprenderse estos que son los más usados. Este, nene, te, ca, ga. ¿Sí? Este nene te caga. ¿Sí? Y acá vemos una imagen de la regla mnemotécnica para que la podamos fijar mejor. Bien, este nene te caga. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos? Acá vemos un bacilo gram negativo. ¿Sí? Recuerden que su espectro es limitado a gram negativos aerobios. Ya vamos a ver por qué. Acá estamos viendo un gram negativo. Llega nuestra amiga la lupa para poder facilitarnos el hecho de que podamos ver la pared bacteriana que está acá y su citoplasma. ¿Cómo está formada la pared bacteriana? Está formada por una membrana externa, la gram negativa estoy hablando, una membrana externa compuesta por la membrana fosfolipídica y proteínas que se llaman porinas que funcionan como canales. ¿Sí? Acá tenemos el espacio periplásmico en el medio, formado por cadena de peptidoglucanos, y por último tenemos la membrana celular interna, la cual tiene transportadores, la membrana de fosfolípidos por supuesto, y aquí tenemos la cadena respiratoria, la bacteria. Esto es importante para poder entender después el mecanismo de acción de los aminoglucósidos. Bien, empezamos con el mecanismo de acción. Acá tenemos el aminoglucósido que lo primero que hace es atraviesa la porina sin necesidad de energía, ¿sí? Difusión pasiva a través de la porina es lo primero que hace, llega al espacio periplásmico, que lo que hace, llega a un transportador, de alguna manera necesita de energía para poder pasar, porque tiene las puertas cerradas, y para eso es necesario la cadena respiratoria.
Que lo que hace la cadena respiratoria no solamente es formar energía en forma de ATP para que pueda entrar el aminoglucósido, sino que también genera un gradiente electroquímico, es decir, bombea protones hacia el espacio periplásmico que queda con carga positiva y el citoplasma queda con carga negativa. El aminoglucósido, como tiene muchas cargas positivas, se repele con el espacio periplásmico cargado positivamente y entra al citoplasma atraído por las cargas negativas de este. Entonces, de esta manera puede entrar. Antes que nada, les quería decir que un concepto fundamental para poder entender por qué el espectro es reducido para bacilos gram negativos aerobios fundamentalmente. ¿Y por qué aerobios? Por esto. Porque el aceptor de la cadena de electrones, el único aceptor es el oxígeno. Como el aceptor es el oxígeno, para que digamos, para que funcione toda esta cadena de electrones, para que se genere un gradiente electroquímico y para que se forme el ATP, es necesario el oxígeno. Por ende, sin el oxígeno, el aminoglucósido no puede entrar. ¿Sí? Entonces, vemos que el aminoglucósido entra. Y esta es la fase 1 dependiente de energía, cuyo aceptor de electrones es el oxígeno y eso es fundamental para poder entender por qué solamente cubren aerobios. ¿Sí? Fundamental. Y esta fase 1 que dependiente de energía, que es por la cual el aminoglucósido entra y atraviesa la membrana interna, es limitante de velocidad. ¿Y esto qué quiere decir que sea limitante de velocidad? Quiere decir que hay varias cosas, varios factores que inhiben la entrada de los aminoglucósidos y lo enlentecen, ¿sí? Inhiben esta fase dependiente de energía. ¿Cuáles son? Los cationes divalentes, es decir, que tienen valencia 2, como puede ser el calcio y el magnesio, la hiperosmolaridad, el pH bajo, y esto que es fundamental, que es la anaerobiosis. ¿Sí? En bacterias anaerobias, los aminoglucósidos no funcionan. Fundamental concepto. Bien, sigamos. Acá tenemos al ribosoma bacteriano, porque una vez que entró al citoplasma, lo único que queda hacer es inhibir la síntesis proteica. Entonces, lo que va a hacer es unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. ¿Sí? Y acá lo vemos. Se une a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano inhibiendo la síntesis proteica. ¿Y qué hace inhibiendo la síntesis proteica? ¿Cómo lo hace? Por un lado, interrumpe, ¿sí?, la traducción del ADN mensajero. ¿Sí? Lo interrumpe y además forma proteínas aberrantes. Estas proteínas aberrantes lo que hacen es insertarse en las membranas bacterianas, tanto en la externa como en la interna. De esta manera, lo que hacen es aumentar la permeabilidad de estas membranas y de la pared bacteriana de gram negativas, y de esta manera puede entrar más cantidad de aminoglucósidos de manera más fácil. Hay una fase 2 dependiente de energía que nombra el Goodman edición 12, que el 13 no nombra, la edición 13 no la nombra, que es la fase 2 dependiente de energía, que no se sabe bien cómo es el fundamento, pero que se da por esta inserción de proteínas aberrantes en las membranas, fundamentalmente en la interna. Bien. Fundamental que sepan este mecanismo de acción. Fundamental. Esto es un concepto básico. Espectro antimicrobiano. ¿Para qué sirven los aminoglucósidos? ¿A qué le dan? Fundamentalmente, como dijimos, y volvemos a repetir, ¿sí?, son los bacilos gram negativos fundamentalmente aerobios. ¿Sí? Aerobios. Fundamental concepto. Y entre los cuales tenemos algunos que es importante recalcar. La pseudomonas aeruginosa, fundamental, que cubren pseudomona, fundamental, ¿sí? Y entre los que, digamos, los más importantes que cubren pseudomonas son amicacina y tobramicina.
son los que cubren pseudomonas. ¿Sí? Importante. Después hay otros bacilos gram negativos, aerobios como puede ser Klebsiella, Serratia, etcétera. ¿Sí? Y aparte de los bacilos gram negativos, ¿qué más cubren? Cubren Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Y esto es un concepto también importante. Fundamentalmente la streptomicina, que es la primera línea para tuberculosis, ¿sí? La micacina y la kanamicina se pueden utilizar, pero fundamentalmente la streptomicina, que es primera línea, nunca como monoterapia, siempre acompañado de otro antibiótico, ¿sí? Concepto también importante. Y por último, los gram positivos, ¿sí? Nunca como monoterapia, siempre con antibióticos contra pared, ¿sí? Con antibióticos que inhiban la síntesis de pared, como puede ser los beta-lactámicos, como la penicilina, o los glucopeptídeos, como la vancomicina. Bien, porque es que necesitan de los antibióticos que inhiban la síntesis de pared para poder actuar sobre las gram positivas. Porque las gram positivas tienen una pared de peptidoglucano muy gruesa, que es impermeable a los aminoglucósidos, y por eso es que es necesario que antibióticos que inhiban la síntesis de pared aumenten la permeabilidad para que puedan entrar los aminoglucósidos. Y de esta manera, como los dos colaboran entre sí, ambos antibióticos, tanto los aminoglucósidos como los antibióticos contra pared, tenemos el concepto de sinergismo, ¿sí? Hacen sinergia. Por último, cabe recordar este concepto fundamental. Nunca, nunca en infecciones que, cuya causa sean microorganismos anaerobios. Nunca, ¿sí? No, no cubren anaerobios. Fundamental. Farmacocinética. En cuanto a los aminoglucósidos, hay distintos conceptos que quiero recalcar. Una es la absorción, ¿sí? Se administra por diversas vías. Vía inyectable, tanto intravenosa como intramuscular. Acordémonos que es hidrosoluble. Por vía inhalatoria, fundamentalmente la tobramicina, que se utiliza en infecciones por fibrosis, en pacientes con fibrosis quística. Vía tópica, ¿sí? Tanto en cremas como en gotas óticas, oftálmicas, ¿sí? Y por último, un concepto muy grande, que es que no se administra por vía oral porque no se absorbe bien. Si uno quiere lograr que la concentración llegue a circulación sistémica, no se puede administrar por vía oral, ¿sí? Hay excepciones de que se administran por vía oral, pero nunca alcanzan circulación sistémica. Bien, se distribuyen fundamentalmente, concentran acá en la corteza renal, acá señalada con este cuadradito y esta flecha, que concentran en corteza renal, concepto fundamental, y concentran también en endo y perilinfa. Estos dos conceptos son fundamentales, ¿sí? Porque acá se acumulan y tienen una vida media mucho mayor que la vida media plasmática, 6 a 7 veces más, ¿sí? Con lo cual, de acá podemos deducir los efectos adversos, ¿sí? Importantísimo concepto, importantísimo. Con respecto a otras cosas de la distribución, se une con baja unión a proteínas plasmáticas, porque es muy hidrosoluble y circula en plasma. Tiene una vida media de 2 a 3 horas. Recordemos que acá tiene una vida media mucho mayor. Tiene un volumen de distribución bajo, con más o menos aproximado del volumen de líquido extracelular, debido a que atraviesan poco las barreras. De hecho, atraviesan poco la barrera hematoencefálica, concentran de manera baja en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Tienen baja concentración allí. Y otro concepto importante es que pasa en la placenta, ¿sí? Pasa en la placenta, por ende son tóxicos para el feto y no hay que darlos en la embarazada. ¿Se metabolizan? No, no se metabolizan. Y se excretan por vía renal, ¿sí?
porque son hidrosolubles. Y hay que ajustarlos en insuficiencia renal porque es mucho más tóxico en pacientes con insuficiencia renal porque la vida media es mucho mayor. ¿Sí? Este concepto es el que quiero que se lleven a sus casas, que concentra y se acumula en la corteza renal, acá señalada con la flecha, y en la endo y la perilinfa, que son los líquidos del oído interno. Importantísimo este concepto, que nos ayuda a poder entender los efectos adversos. ¿Sí? Bien, efectos adversos. Tenemos varios efectos adversos. Los que más quiero recalcar son los tres que están subrayados y en negrita, que son ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular. Y todavía si quieren priorizar más, la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, esas dos son fundamentales. ¿Sí? Y después hay otros efectos adversos, como pueden ser la hipersensibilidad, que es con baja frecuencia, pero aún así hay que prestarle atención. La sordera congénita, recordemos que son categoría D, con lo cual si no se los administra a las embarazadas, este efecto adverso no ocurre. Y la disfunción del nervio óptico y la neuritis periférica, fundamentalmente por estreptomicina. ¿Sí? Pero bueno, los más importantes son estos tres, que quiero que recuerden. Otro concepto fundamental, que es que si nosotros administramos a dosis altas y por un tiempo prolongado, cuantas más altas dosis administramos y cuanto mayor es el tiempo de la terapia, más efectos adversos se van a ver. ¿Sí? Sobre todo a tiempo prolongado. Sobre todo. ¿Bien? Ototoxicidad. Vamos a ver que hay dos tipos, por así decirlo, que tenemos la toxicidad coclear y la toxicidad vestibular. ¿Sí? Acá tenemos el caracol y acá tenemos los conductos semicirculares con el utrículo. ¿Sí? Bien, tenemos que tener en cuenta que la toxicidad coclear está dada por afectación de las células ciliadas que están presentes dentro de lo que sería la rampa media, en el oído interno, dentro de la cóclea, y es porque son muy sensibles a los aminoglucósidos. Pero no solamente hay un concepto que es importante, que es que primero la toxicidad es reversible. Si la, si la terapia sigue en pie, esto se puede volver irreversible. Entonces es fundamental que nosotros tengamos una manera de cómo avivarnos que se está produciendo una toxicidad, ototoxicidad, ¿sí? Para que nosotros podamos sacar el fármaco, ¿sí? Que nos dé una alerta para poder extraer, suspender la terapia y de esta manera evitar la toxicidad del oído interno. ¿Sí? ¿Cuál es esa alarma? ¿Sí? Los acúfenos agudos. Acúfenos agudos se nos tiene que prender la lamparita, ¿sí? Fíjense, se nos tiene que prender la lamparita que nos está avisando de que hay algún problema, que se está produciendo ototoxicidad. Es el primer síntoma. Lo que puede producir como ototoxicidad es la hipoacusia bilateral, que primero es para tonos agudos, altos, y luego para tonos graves, ¿sí? O sea, primero que se afecta la base de la cóclea y luego el vértice, y luego el vértice. Tenemos que es mayor para amicacina, para canamicina, la neomicina y la tobramicina. Son los que más generan ototoxicidad a nivel coclear. Y después tenemos lo que es la afectación vestibular, que igual que la afectación coclear, es primero reversible y luego irreversible. Por ende, también tenemos que tener un signo de alarma, que en este caso es la cefalea moderada. ¿Sí? La cefalea moderada nos dice a nosotros que tenemos que mantener los ojos abiertos. ¿Bien?
¿Y cómo es la toxicidad? Primero da un síndrome vertiginoso, ¿sí? Que bueno, va a tener síntomas eh, autonómicos, como por ejemplo náuseas, vómitos, ¿sí? Eh, bradicardia. Después vamos a tener que eh, va a haber vértigo y va a haber nistagmus dentro de lo que es el síndrome vertiginoso. Y como segundo, en segunda instancia, si persiste la terapia, ¿sí? Vamos a tener la bronquitis crónica con signos de ataxia. ¿Bien? ¿Quiénes, o sea, qué aminoglucósidos son los que más generan toxicidad vestibular? Fundamentalmente la streptomicina. Esto es muy importante, la streptomicina es la que más genera toxicidad vestibular. Y luego la gentamicina y la tobramicina. Bien. Nefrotoxicidad. Bien, acá tenemos al riñón, ¿sí? Fundamentalmente la corteza renal, que acordémonos que concentra en corteza renal, y acá tenemos esquematizado un túbulo con torneo proximal, ¿bien? Que es el que mayor daño sufre en esta nefrotoxicidad. Pero tiene una particularidad el túbulo con torneo proximal. Tiene capacidad de regenerarse. Por ende, por más de que sea tóxico para el túbulo con torneo proximal, al tener capacidad de regenerarse, el daño es reversible. Concepto muy importante, que la nefrotoxicidad es reversible en la mayoría de los casos. Es reversible. ¿Bien? ¿Qué puede producir? Puede producir como daño proteinuria leve, cilindruria por afectación del ribete en cepillo y por desprendimiento de las proteínas de la membrana, ¿sí? Aumento de la creatinina y en algunos casos, muy pocos, necrosis tubular aguda, grave, que puede llegar en algún que otro caso ser irreversible. Pero quédense con el concepto que el daño de la nefrotoxicidad es reversible. Bien, ¿cuáles son los más nefrotóxicos? ¿O cuál es el más nefrotóxico? La neomicina, quiero que se queden, que es el más nefrotóxico. ¿Sí? La neomicina. Y el menos nefrotóxico es la streptomicina. El menos. Pero el más es la neomicina. Bloqueo neuromuscular. Vamos a ver un poco fisiológicamente cómo ocurre el potencial de acción y demás en la placa neuromuscular. Acá tenemos lo que es la neurona, acá tenemos el terminal sináptico, acá tenemos el canal de calcio, esto es el calcio, y acá tenemos las vesículas, ¿sí? Sinápticas que contienen acetilcolina. Bien, y acá tenemos el músculo con los receptores de acetilcolina. Entonces, se produce el potencial de acción. Llega el estímulo para que el calcio entre por su canal. El calcio estimula a las vesículas. Las vesículas se activan y van hacia la membrana. Se fusionan con la membrana y liberan acetilcolina, que luego salen a la brecha sináptica, se unen a sus respectivos receptores y estimulan al músculo para que se produzca el potencial de acción y la contracción muscular. Bien, esto es lo que ocurre fisiológicamente. Vamos a ver qué pasa cuando hay presencia de un aminoglucósido dentro de la neurona. Bien, acá tenemos lo que ocurriría, potencial de acción, entra el calcio, y fíjense, esto celeste es el aminoglucósido, que aparece y se une acá a la vesícula e impide la unión del calcio. De esta manera bloquea, ¿sí?, a nivel presináptico que se fusione
la vesícula con la membrana de la neurona. Y además, el aminoglucósido, fíjense acá, que se une al receptor de acetilcolina de esta manera, también bloquea a nivel postsináptico. O sea, tiene un bloqueo mixto, tanto a nivel presináptico como postsináptico. Bien. ¿Y cuáles son los aminoglucósidos que más generan bloqueo neuromuscular? Sobre todo la neomicina. Igual que la nefrotoxicidad, la neomicina. ¿Sí? Es el más nefrotóxico y el que más produce bloqueo neuromuscular. Luego le siguen la canamicina, la amicacina, la gentamicina y por último la toramicina, que es el que menor bloqueo neuromuscular produce. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento generalmente es con calcio, que el calcio lo que va a intentar es desplazar al aminoglucósido para que se puedan unir a las membranas de la neurona, ¿sí? Y además se le puede agregar un inhibidor de la acetilcolinesterasa, que recuérdense que es la enzima, la acetilcolinesterasa, sobre todo la periférica, ¿no? Porque esto es a nivel periférico, que degrada la acetilcolina, con lo cual agregar un inhibidor de la acetilcolinesterasa, hay más acetilcolina en la brecha sináptica y de esta manera intenta desplazar a los aminoglucósidos que se unen a nivel postsináptico. ¿Sí? ¿Cuál es un ejemplo de estos fármacos? Es la neostigmina. Bien. Generalmente los pacientes que más son vulnerables a este tipo de bloqueo neuromuscular son los pacientes con miastenia gravis, sobre todo con enfermedad de la placa neuromuscular. Usos terapéuticos. ¿Para qué se utilizan los aminoglucósidos? Como primera línea, tuberculosis. Esto es fundamental. Primera línea para tuberculosis. Y fundamental que es streptomicina. ¿Sí? Lo que se utiliza como primera línea para tuberculosis. Y siempre combinado con otros antibióticos. Nunca como monoterapia. ¿Sí? Y también es primera línea para peste y tularemia. Se utiliza los aminoglucósidos. Bien, sirve para neumonía intrahospitalarias y sepsis, obviamente en combinación con un beta-lactámico, meningitis por pseudomonas y acinetobacter, peritonitis secundaria, diálisis peritoneal. Hasta ahora todas las enfermedades, todas las patologías estas son graves. O sea, recordemos que es en infecciones graves que se tienen que utilizar aminoglucósidos. Bien, endocarditis infecciosa. Acá tiene que estar en combinación con un antibiótico contra pared, ¿sí? Porque son gran positivos los gérmenes causales de la endocarditis infecciosa en general. Entonces, se utiliza generalmente gentamicina en combinación con una penicilina o con vancomicina. Bien, fundamental este concepto. Infección del tracto urinario complicada, ¿sí? Por gentamicina. Sí, fíjense que todas las infecciones generalmente son graves, en las cuales se usa aminoglucósidos. Por último, el concepto de uso que quiero que se lleven es que hay que restringir el uso a infecciones graves por bacilos gram negativos aerobios. ¿Sí? Este es el concepto. ¿Por qué hay que restringirlo? Por su toxicidad. Son muy tóxicos. ¿Sí? Son muy tóxicos y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de medicar con aminoglucósidos. ¿Sí? Concepto importantísimo. Y luego tenemos la diapo resumen, en la cual vamos a ver que primero acá dice que inhibe la síntesis proteica, se une a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, es concentración dependiente y tiene efecto postantibiótico, por ende tiene actividad bactericida, tiene alta toxicidad, ¿sí? Sobre todo a nivel del oído interno, ¿sí? Porque recuerden que concentran endo y perilinfa. A nivel renal, sobre todo a nivel de corteza renal, que recuerden que es reversible, generalmente, porque concentran a nivel de la corteza renal fundamentalmente, y producen bloqueo neuromuscular. ¿Sí? Y justamente por la toxicidad hay que restringir el uso a infecciones graves por
bacilos gram negativos aerobios y hay que utilizar por periodos cortos, ¿sí? Y utilizando una única dosis diaria. ¿Sí? Esto es fundamental para disminuir el riesgo de toxicidad. Bueno, acá les dejo la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido y les haya gustado. Y cualquier consulta, hablen con nosotros.